Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta nueva sesión del Seminario de Escritoras Venezolanas. Para los que nos visitan por primera vez, les informo que este seminario está organizado por la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe de la ULA en San Cristóbal, por la Fundación Cultural y por la Fundación Cultural Bordes. La siguiente, por favor, Fania. Les muestro en pantalla las actividades que hemos realizado durante el año 2025. En enero tuvimos un homenaje póstumo a Violeta Rojo, en febrero otro homenaje póstumo a Lisa Lerner, en marzo para conmemorar el Día Internacional de la Poesía tuvimos un encuentro con 4 poetas venezolanas, en abril tuvimos 2 actividades, una presencial y una en línea. La actividad en línea fue una conferencia con Mariana Libertad sobre el Caribe venezolano a través de los ojos de las escritoras. Y la actividad presencial se desarrolló en la sede de la Fundación Bordes y fue un encuentro con lectores y escritores. Sí. En mayo tuvimos un encuentro con la narradora venezolana Liliana Lara desde Israel. Y en junio tuvimos un encuentro con las 2 editoras y algunas autoras de la primera antología de poesía afrovenezolana. Ajá. Este seminario ya tiene 3 años, en el 2025, y les refresco la memoria para los que nos han acompañado o no nos han acompañado en relación a las actividades desarrolladas en el año 2024. Ahí ustedes las pueden ver, todas están en el canal de YouTube, les he compartido la liga. El canal de YouTube de la Fundación Bordes. Eh, la siguiente, me voy a detener aquí para mencionarles que ya nos habíamos ocupado de Ana Teresa Torres el año pasado y nos habíamos concentrado en una de sus novelas más conocidas o desde el punto de vista de la crítica más estudiada. Se trata de Doña Inés contra el olvido. Para quienes quieran seguir la obra de Ana Teresa y los análisis que se han hecho sobre esa obra, pueden consultar ese video. Adelante. Voy a hablar brevemente de Ana Teresa Torres porque este año cumple 80 años y realmente su trayectoria como escritora y como profesional, como intelectual comprometida, es muy larga, tiene muchos detalles y yo he resumido en este solo párrafo, en esta página, pero ya saben que queda mucho por decir de la escritora. Ana Teresa Torres García nace en Caracas en 1945, es una de las voces más singulares y penetrantes de la narrativa venezolana contemporánea. Antes de consagrarse como escritora, Torres desarrolló una sólida carrera en el ámbito del psicoanálisis, disciplina que estudió en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y miembro fundadora de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Su reconocimiento público comenzó con el Premio de Cuentos del diario El Nacional en 1984, que marcó el inicio de una transición hacia la escritura literaria. A partir de 1993 abandonó la práctica clínica y se dedica por completo a la literatura. Ha sido galardonada con múltiples premios, entre ellos el Premio de la Bienal Mariano Picón Salas, el Pegasus de Literatura y el Anna Seger en Berlín, consolidando su prestigio dentro y fuera de Venezuela. A continuación les muestro las obras, seguramente alguna me faltó, ustedes me disculparán. Voy a comenzar con la que nos ocupa hoy precisamente. Se publicó en 1990 El exilio del tiempo. Luego en el 1992 Doña Inés contra el olvido, del que les comentaba que el año pasado le habíamos hecho una sesión especial. En 1995 Vagas desapariciones. En 1997 Malena de 5 mundos. En
1999, Los últimos espectadores del acorazado Potemkin. En el 2001, La favorita del Señor. En 2002, Cuentos completos. 1966-2001, una antología. En 2003, El hilo de la voz, una antología crítica con Yolanda Panti. En 2005, El corazón del otro. En 2005 también Me abrazó tan largamente. En 2007, Nocturama. En 2007, Historias del continente oscuro, un libro de ensayo. En 2008, La fascinación de la víctima. En 2013, La escribana del viento. En 2015, Fervor de Caracas, una antología literaria. En 2018, Diario en Ruinas, 1998-2017. En 2021, Diorama, y en 2023, La utopía destartalada. La novela que hoy nos ocupa tuvo su primera edición con Monte Ávila Editores en 1990 y ustedes la pueden descargar de la página web de la escritora. Ahí les he compartido el vínculo y aparecen 3 archivos en PDF y ustedes pueden acceder directamente a la novela. Así que aprovecho para agradecer a la escritora su generosidad al permitirnos acceder gratuitamente a su obra. No solamente esta novela, tiene otras también colgadas allí en su web. Adelante. No voy a hablar de la reseña que está publicada porque la profesora Luz Marina hablará con más detalle. En esta presentación aparecen 2 artículos que están publicados en la Revista de Literatura Hispanoamericana de la Universidad del Zulia. Lamentablemente esta revista ya no está vigente, pero se puede acceder a sus archivos porque siguen alojados en el repositorio de la universidad. En esa revista encontré los únicos 2 artículos que he encontrado en revistas publicadas en Venezuela sobre la novela El exilio del tiempo. El primero corresponde a Javier Meneses Linares, La literatura y el escritor venezolano, paradigmas de totalidad, la mujer, la historia y las circunstancias en el exilio del tiempo. Y el segundo a Ana Emilia León, Historia en el exilio del tiempo, de Ana Teresa Torres. Adelante. Y luego el otro artículo que encontré, que es un poco más de divulgación, está en la revista Letralia. Podríamos devolvernos. Ajá, aquí, nos quedamos aquí. Nos quedamos en el programa. Bueno, les comentaba que ese es un artículo de divulgación que está publicado en la revista Letralia sobre la novela también El exilio del tiempo. Es decir, que esta novela pues todavía tiene mucho que analizarle porque hay muy pocas personas que se han ocupado de ella desde el punto de vista crítico. Quiero pensar que hay muchísimos lectores que sí la han aprovechado desde otras perspectivas. La siguiente. Les recuerdo que el video de esta sesión va a estar alojado dentro de unos días en el canal de YouTube de la Fundación Bordes. Nos acompaña hoy, ella es la que va a coordinar este diálogo, la doctora Luz Marina Rivas. Seguramente la mayoría de los que ya estamos aquí la conocemos, pero para quienes todavía no la conocen, Luz Marina Riva egresó como licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela. Ese mismo año comenzó a ejercer como profesora de esa casa de estudios. Durante 31 años se desempeñó en las cátedras de literatura, así como en la maestría de literatura comparada y el doctorado de humanidades. Desde 2012 vive en Bogotá, donde trabaja en la Universidad Javeriana, donde trabajó, perdón, en la Universidad Javeriana. Desde 2016 es coordinadora de la Maestría de Literatura y Cultura del Instituto Caricuervo. Ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas, prensa y capítulos de libros o prólogos. Autora de la literatura de la otredad, cuentistas venezolanas, 1940-1956. Compiladora del libro La historia en la mirada, 1997. Autora de este libro que se llama La novela interhistórica 2000 y 2004. Compiladora de Las mujeres tienen la palabra, antología de narradoras venezolanas en 2004, con estudio preliminar. Bueno,
sin más preámbulo, hay muchísimas cosas más que decir de la profesora Luz Marina, pero quedará a su curiosidad buscar sus publicaciones en internet, que por cierto están accesibles. Le voy a dar la palabra a Fania, que es la coordinadora de la Fundación Cultural Bordes, gracias a la cual podemos utilizar el Zoom y hacer este seminario virtual. Y posteriormente, el coordinador de la maestría, el profesor Camilo Moras. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, para los que no nos conocen, que creo que la mayoría probablemente sí, pero como dice Marisol, para los que no, la Fundación Bordes es una institución privada sin fines de lucro que tiene 16 años funcionando aquí en los bordes de Venezuela con Colombia, dedicada a la investigación, promoción, difusión de las artes y humanidades. Tenemos desde hace 4 años, estamos ubicados ya en un centro, una sede propia, donde funciona una cartelera, una programación regular de artes escénicas, actividades de formación. Tenemos publicaciones diversas y varias líneas de trabajo y por supuesto es un placer para nosotros ser anfitriones de esta actividad tan rica que Marisol está coordinando desde hace 3 años, que surgió a partir de un ensayo de ella sobre la mujer en la literatura venezolana y pues hemos estado revisando autoras que en algunos casos más injustamente olvidadas que otras, pero incluso las más conocidas, pues una relectura nunca está de más. Entonces, bueno, bienvenidos y gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Marisol y muchas gracias a todas las participantes, las ponentes y en este homenaje que se le hace a la obra de Ana Teresa Torres. En nombre de la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe nos sentimos muy contentos por la permanencia y constancia de este seminario y ha sido un punto de inflexión para el programa porque nos ha permitido también profundizar y conocer las obras de un sinnúmero bastante grande, interesante de escritoras, como lo dice Fania, algunas un poco olvidadas, otras con una necesaria relectura en estos tiempos y con mucha vigencia. De modo tal de que agradecemos el gesto, la dedicación, la entrega, en principio de Marisol y en segundo de todas las participantes que siempre nos han acompañado casi de manera muy religiosa en estas actividades y nos ayudan y nos motivan a seguir adelante. Quiero por último no perder el momento y la oportunidad de invitar a aquellas personas que estén interesadas en cursar estudios de cuarto nivel. Actualmente estamos en inscripciones de la 15ª cohorte que va a comenzar en octubre y tenemos estudiantes tanto acá en San Cristóbal como en otras partes de Venezuela e incluso del exterior. De modo tal de que nos hemos abierto, gracias a la alianza que tenemos con Bordes, de dar clase de forma multimodal a través de Zoom, presencial y a distancia, quienes se encuentran acá en San Cristóbal, y a distancia los estudiantes que están en Caracas, Mérida, incluso en el exterior. De modo tal de que es una oportunidad bastante buena para seguir profundizando en los estudios literarios. Y por último, como sé que también hay investigadoras e investigadores en este grupo, invitar también a enviar artículos a la revista Contexto. Actualmente estamos solicitando trabajos para el número del año 2026. Está abierta la convocatoria hasta el 15 de diciembre y las bases de la revista se encuentran alojadas, se encuentra la información en Saber ULA. Cualquier cosa, pues también por el grupo de escritoras podemos dar la información para aquellas personas interesadas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias, Fania. Sin más preámbulo, vamos a escuchar a la profesora Luz Marina Rivas y a la invitada de lujo que tenemos hoy, Ana Teresa Torres, que este año, hace poco cumplió años, me enteré por un programa que vi en YouTube. Felicidades, Ana Teresa, te deseamos mucha vida, larga vida, para que nos sigas contando del montón de novelas que tienes. Apenas llevamos con esta sesión 2 novelas, así que larga vida.
Querida Luz Hola, Marina, los micrófonos son tuyos. muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los profesores Marisol García, a la profesora Fania y al profesor Camilo. Bueno, me da muchísima alegría, Ana Teresa, compartir espacio contigo para recordar esa primera novela que fue, creo que la más architrabajada en tesis de grado y doctorado, una gran cantidad de universidades. Es, bueno, vamos a comenzar. No sé, Ana Teresa, si quieres decir algo previamente. Bueno, quería sí saludarlas y agradecer, por supuesto, a la profesora Marisol García Romero, a ti, la profesora Luz Marina Rivas, pero quiero incluir, por supuesto, a la Fundación Bordes y a la Maestría de Literatura Latinoamericana de la ULA, porque, bueno, son pilares fundamentales para que este programa se sostenga y continúe. Y a mí siempre me produce una gran alegría participar en eventos literarios de las escuelas de letras. Estuve hace poco en la UCB, ahora estoy con ustedes y próximamente estaré también en la UCAP. Y bueno, quería solamente participar en esto y agradecerles que se hayan acordado 35 años después. A mí se me había olvidado de de esta novela que efectivamente sí tuvo un gran impacto para hacer la novela de alguien totalmente desconocido en ese momento dentro de la escena literaria, ¿no? Algunas personas recordaban que había ganado el premio de cuentos, pero creo que básicamente el impacto mayor fue cuando aparece una nueva narradora y bueno, pues aquí estoy, más 35 años después. Bueno, muy bien, Ana Teresa. Una novela que después, en 2005, fue vuelta a publicar y ampliada con Me abrazó tan largamente, de manera que se forma, iniciamos el diálogo sobre, pero Sí, me gustaría agregar nada más, Luz Marina, discúlpame, que en la edición que acabas de mostrar, ujú, esta es una edición corregida y ampliada. aumentada, ampliada, Ujú. sí. Lo digo para efectos que, de personas que estén interesadas en leerla, pueden, en la página van a encontrar ambos libros, Ujú. pero bueno, quería que quede marcado que esta tiene materiales que en la primera edición no aparecieron. Eso. Yo creo que es muy importante, o sea que si queremos leerla, vale la pena mirar esta edición eh, del año 2005 de la editorial El Otro el Mismo de Mérida y eh, coordinó el profesor Víctor Bravo. Ujú. Y es que en esta nueva edición del Exilio del Tiempo hay una gran cantidad de reflexiones sobre el escribir. Y esto ya lo había hecho Ana Teresa en el año 84, creo que lo pones allí, pero por decisiones de los editores Monte Ávila, pues se cortaron algunos pedazos, una lástima, porque ahí tenemos una edición. Pero bueno, de todas maneras, la que yo tengo más rayadita es esta, Yo también. porque dio lugar pues a mi tesis doctoral. Y entonces quería comenzar, antes de preguntarle nada a Ana Teresa, con Isabel, que es el personaje alter ego y que ya propone un proyecto de escritura dentro de la novela El exilio del tiempo. Entonces, lo que nos dice la narradora sin nombre es: Isabel, que quería escribir, pretendía revolver en el pasado para encontrar sus orígenes, exhumar fantasmas. ¿Con qué finalidad? Para preguntarse si los primeros no serían cabreros extremeños y soldados, al fin convertidos en hacendados criollos, mezclados con comerciantes vascos para llegar a producir una burguesía calificada por un amigo suyo de embrionaria,
semilla del progreso y del siglo XX, que inicia tantas cosas para luego ser dejados atrás por otros, calificados por el mismo amigo de burguesía emergente surgida del mestizaje, que los primeros, segundos y terceros han creado. Salto alguna cosita y entonces ese proyecto. Burguesía, palabra obsesionante, plagada de connotaciones y discretos encantos, que Isabel quería explicar, pero no desde afuera, sino desde adentro. Oh, la burguesía, explicar el modo subjetivo de ser burgués, el amor burgués, el odio burgués, el origen y devenir de ser burgués, la marca indeleble de ser burgués. Tantas cosas que ni siquiera sabía si tenía importancia su explicación, y eso no era un gesto decadente más, sino era al fin y al cabo la continuación del diálogo del señor Jordan y el profesor de filosofía, la sorpresa inaudita de la que cada burgués no termina. Un pedacito más para no molestar demasiado. Eh, el problema empieza verdaderamente cuando comienzas a darte cuenta de que papá y mamá, tan de la infancia, tan de andar por casa, tan cómodos y calienticos, tan de tu propio interior, pueden ser vistos por otros desde afuera, desde un exterior. Y el abuelito y el bisabuelito tan de recuerdo, tan de foto, hasta de daguerrotipo, una palabra tan bella. Y los tíos y los primos, presencias tan cercanas, tan de años de adolescencia y juegos comunes. Todos dejan de ser recuerdo propio, reminiscencia, dulce decadencia, discreto encanto, para ser también objetivables, exteriores. Entonces, en una época en que la burguesía parecía una mala parada, aparece una novela que le da un lugar a un sector de la sociedad que había sido obliterado por la literatura del momento y que por otra parte eh, también le da un lugar a los migrantes, los migrantes han sido sujetos que no han aparecido mucho en la literatura venezolana y que quienes más bien los han rescatado han sido las escuelas. Actualmente ahora la migración es el gran tema por la cantidad de venezolanos que han salido y aquí tengo mi último libro, Otra Tierra, Otro Mar, una compilación de crónicas de la migración venezolana en Colombia. Entonces, ya se adelantó bastante Ana Teresa en hacer esto y esto ya lo vamos un poco a recoger. Pero ya para comenzar el diálogo, entonces le preguntaría a Ana Teresa, en el oficio de narrar y en otras entrevistas, Ana Teresa, has hablado de la relación de la novela con elementos autobiográficos, una necesidad de recobrar la memoria de lo vivido eh, en los años 80, cuando el país pasaba por el trauma colectivo del Viernes Negro y la pérdida que este significaba. ¿Puedes hablar de eso, de por qué surgió la novela, cuál fue la necesidad de escribirla? Bueno, en realidad, gran parte del comienzo de esa novela era bastante anterior a los años 80, creo, pero estaba en forma de fragmentos, en forma de relatos eh, separados, es decir, no estaba concebida como novela, ¿no? Eh, Creo que fue a partir de 1984, que ya mencionaron, del Premio de Cuentos del Nacional, que tuvo para mí una resonancia muy particular y pensé que, bueno, llegaba el momento, si yo quería escribir, de hacerlo. Entonces, bueno, me di a la tarea de reunir aquellos fragmentos pensando ya claramente en que iban a ser una novela. Pero la cosa no es tan fácil. Los fragmentos no dan la novela, no se arman solos, entonces hace falta un plan. Entonces, el plan que me vino no es un plan que yo busqué. En general, yo no creo que el novelista lo busca demasiado, creo que viene. El plan era, bueno, hacer una narración desde una niña que va creciendo hasta que ya es una adolescente, hasta que ya es una joven, que habla de lo que sabe,
un poco, puede haber ahí, si queremos buscar las cosas, una reminiscencia de Ifigenia, es decir, las mujeres hablan de lo que conocen. ¿Y qué conocen las mujeres? Las mujeres conocen su casa, las mujeres conocen a su familia. Se supone que eso es el conocimiento más importante que deben tener o que debían tener las mujeres. Y entonces esa niña va contando la historia de su familia, que efectivamente es una familia burguesa, y va viéndolo con cierta sorpresa, diría yo. Es decir, va observando como quien no conoce lo que va a describir. Porque si ya yo sé lo que yo voy a describir, entonces, bueno, no tengo como nada nuevo que añadir, ¿no? Es más bien la sorpresa de alguien que va observando lo que es natural, es decir, lo que es su entorno, y lo va observando, considerando, eh, criticando, pero no necesariamente, simplemente, bueno, como cualquier caso que uno observa algo, uno ve cosas que le gustan, cosas que menos le gustan, y creo que así se fue armando la novela hasta que el punto central donde estaba reunido toda esta historia, que es eh, la casa se vende, la casa se vacía. Bueno, ahora de nuevo es un fenómeno muy común. Este fin de semana, por casualidad, estaba con unos amigos que vaciaban su casa familiar y no es recomendable para nadie tener que hacerlo realmente, pero a todos nos toca en algún momento. Entonces, cuando la casa se vacía, bueno, es como que algo me hubiera dicho, la novela terminó, porque esta narradora no da para más. Después resultó que sí, que podía añadir un poquito, y ahí fue esta segunda novela, que es una noveleta, Me abrazó tan largamente. Vuelve la narradora, ya es una mujer más que adulta, casada, tiene hijos, ya está en otro momento de la vida, ¿no? Pero en aquel momento era simplemente, bueno, se vacía la casa y por lo tanto se termina la historia. Es decir, la novela, digamos, vista hoy, creo que recorre un ciclo adecuado, pues un ciclo en que comienza una niña no muy chiquita, pero una muchacha muy joven que va describiendo hasta que ya llega a un punto, no me acuerdo cuáles son las circunstancias ahora, pero se decide vender la casa y ella es testigo del final, pues del final de esta parte de la historia, ¿no? Bueno, no me acuerdo qué más me habías preguntado, pero esto fue lo que se me vino cuando No, está me muy bien. Y bueno, y quería un poquito justamente indagar en la casa, precisamente porque algo que vemos tanto en esta novela como todas las demás, la presencia de Caracas, Ujú, de el paso de la Caracas de los techos rojos a esa Caracas moderna, y entonces está esa casa, que es la casa Cantaralia, ¿sí? ujú, ujú. Que prácticamente es como una especie de personaje de la novela. Entonces, aquí creo que vale la pena hablar de la construcción de los espacios y la pasión por la ciudad, porque vamos a ver en la casa cómo los objetos ya con su sola presencia están narrando historias. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, bueno, lo que pasa, una vez dentro, por cierto, yo no conocí la Caracas de los techos rojos, ¿no? Pero es la manera que se habla siempre para diferenciarla de la Caracas moderna. Claro, la abuela, cuéntales. Exacto, la abuela lo cuenta. Y hay elementos autobiográficos, ciertamente. Yo recuerdo cuando mi abuela acá hablaba de su casa, que lamento tanto que nunca le pregunté en dónde estaba, porque era muy fácil saberlo, o sea, tenía que estar ahí en el casco viejo de la ciudad, no creo que hubiera muchas dudas, pero bueno, cosas que no se me ocurrieron en aquel momento. Ella, me acuerdo que mencionó, en algún momento, mencionó que no había luz eléctrica todavía, y eso bueno, supongo que había iluminación con gas o no sé qué otro sistema, pero la idea de que no hubiera luz eléctrica me causó horror, porque me parecía que era como algo
completamente oscuro, que no creo que fuera, pero yo lo vi así, ¿no? De manera que yo estaba muy contenta de la idea de que entrábamos en la modernidad. Estaba muy contenta de eso, estaba contenta de, yo digo como persona, ¿no? Pero también lo traduzco a la novela, como la ciudad se estaba haciendo, se estaba construyendo, era una nueva ciudad realmente, ¿no? Por lo menos los adultos decían eso. Y las nuevas vías de penetración, había la idea de la autopista, por ejemplo, que era creo que era totalmente nuevo, pues, en la visión de un caraqueño tradicional, de un venezolano en general. Entonces, bueno, ahí se fueron mezclando esos elementos de observación, pero también de sorpresa, y yo diría casi que también de entusiasmo, ¿no? De una ciudad y de un país que prometía un enorme, un enorme futuro, ¿no? Yo creo que, no sé si es en esta novela o en otra, en alguna parte hablo que yo y mi generación éramos la generación Sears, éramos la generación que de pronto vimos una tienda por departamentos con escaleras eléctricas, escaleras mecánicas, entonces, donde estaba San Nicolás esperándonos. Entonces, esa idea de un país positivo, de un país eh, mm, productivo, de un país donde además, ahí puedo introducir el tema que mencionaste un poco antes, que era la que yo introduzco en la novela, los emigrantes, que no, por, entiendo por lo que tú dices, que quizás no ha sido un tema demasiado tratado. Ahora Ahora está sí. hiper, pero no, pero hay un cambio, porque no es los que han venido, sino los que nos hemos ido. Entonces, Claro, es otra historia muy diferente. ya los que Y habían a llegado. mí tú me lo dices, yo te lo he escuchado de otros críticos y digo, bueno, debe ser que es así, pero es que me llama la atención porque me parecía tan obvio ver la cantidad de personas que venían de otros países, precisamente porque Venezuela era un país muy, muy próspero y prometía la prosperidad. Bueno, siempre las promesas no terminan bien, pero en aquel momento creo que podía hablarse de eso. Entonces, eso era lo que yo recordaba de mí como niña y como adolescente, observando, y todo eso fue entrando dentro de la novela. La observación, no digo que sea objetiva, no es una observación sociológica, no es una observación de mediciones, es lo que a mí me parecía ver y escuchar por parte de los adultos que sí tenían una comparación más inmediata con lo que había sido la Caracas de los techos rojos. Bueno, yo creo que la perspectiva de la narradora niña es un súper acierto, porque, digamos, ella se permite salirse un poco de las reglas, no entender todo, tiene un sentido común. O sea, como es así que yo conozco a esta niña, pero no es persona conocida, conozco, o si no la conozco, entonces se supone que sí es conocida, en fin. Entonces, vamos viendo también en esa niña una capacidad de escucha y de observación, pero desde esa perspectiva, desde la edad que tiene, que resulta muy especial. Entonces, pero ella no tiene nombre, No, porque no tiene nombre. yo no me acuerdo si me abrazó tan largamente, la Ahí sí, protagonista ahí se tiene llama nombre. Ana. Ahí Sí, se llama, claro, porque es un alter ego mío, no tengo claro. ninguna duda. Y no, tampoco creo que tenía dudas cuando lo estaba escribiendo. Solamente que me gustó la idea de no darle un nombre, porque no es una biografía, menos una autobiografía. Entonces, pero yo creo que es muy, muy obvio que es un alter ego, que a su vez tiene otro alter ego, que es la prima Isabel, que Muy es bien. una parte, bueno, no sé cómo Ya un decirlo, momentico, bueno, aquí. perdón. Ah, ¿qué pasó Por ahí? favor, cierren los micrófonos, se Ah, agradece. sí, sí, voy a... Apareció alguien que no sé quién era y no me dio tiempo a ver. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Ah, bueno, que la protagonista de la novela es mi alter ego,
que tiene ya un alter ego que aparece en Exilio del Tiempo y después vuelve a aparecer, ya yo creo que no más, en Me abrazó tan largamente. No me acuerdo bien por qué, Bueno, lo que me habías pues, preguntado. no, sí, eso era Ok. básicamente, sí, ya la vamos a ver más claramente en Me abrazó tan largamente porque se llama Ana y es escritora. De todas maneras sigue siendo un personaje ficcional porque no Ah, es no, claro, por supuesto. exactamente tú. Está un poco dentro de lo que a mí me parece La- muy divertido, que es la autoficción. Eso me parece eh, muy divertido y he hecho bastantes pequeños juegos con la autoficción, ¿no? Porque es muy divertido realmente. total. Bueno, algo que tú has dicho es que a los 18 años te impactó la lectura de Simón de Beauvoir. ¿Cómo impactó eso la construcción de personajes como Isabel, María Josefina, la tía Olga y Marisol? Tenía, tenía 17, creo. Bueno, es que impactó mi vida, ¿no? Porque impactó totalmente mi vida. Claro, hoy en día probablemente las personas que están interesadas en las teorías feministas tienen que tener otro tipo de lectura, pero de nuevo, para mi generación, esta era una figura de que lo que dijera era como que era así. Tampoco lo veo de esta manera. Impactó mi vida porque precisamente ella en su libro de memorias, que es una autobiografía, y le dice a las mujeres, dicho implícitamente, pero muy claro, usted tiene una vida, no es la de otro, usted tiene la suya, trate de vivirla, ve a ver qué hace. Bueno, ahí uno hace lo que puede al final, pero ese es el mensaje que para mí resume el contenido feminista que ella tenía, ¿no? Que usted tiene una vida que no es vicaria de los otros, ni de su familia, ni de su marido o distintas relaciones, ni de sus hijos, es suya. Entonces, como es suya, trate de usarla lo mejor posible. Ese mensaje creo que fue para mí muy definitivo, muy claro. El mensaje tiene su precio porque no era del todo tan aceptable en aquel momento, por lo menos en una cultura, una sociedad como la nuestra. A lo mejor en Francia lo era, pero no era muy buena francesa. Entonces, pero fue muy claro en mi vida decir, bueno, esto tiene que ser así, esta vida como es mía, yo la voy a decidir en la medida de lo posible. Y bueno, me equivocaré o no me equivocaré, ya eso se verá en el camino, pero creo que es un mensaje fundamental, ¿no? En el sentido de que la mujer se posicione como sujeto, no como objeto. Claro, entonces aquí pues algo bien importante de esta novela es la construcción de los personajes femeninos, que Ujú, son ujú. icónicos y que se está mirando la memoria del país desde personajes femeninos. Y además una gran variedad de personajes femeninos porque aquí hay una comunicación intergeneracional. Es decir, acá tenemos a la abuela, a la madre, a las tías, pero también entonces tenemos la generación de la niña con sus primas y también pues en paralelo la construcción de ese personaje tan rico que es Marisol, que la encontraremos como arquitecta en Abrazo tan largamente, pero que hija de un migrante español, que es conserje de su apartamento, en un viejo edificio, perdón. Entonces, bueno, aquí no solamente estás hablando de una familia, sino estás hablando del país. Entonces, Sí, claro, claro. ¿cómo es construir toda esta historia, digamos, del siglo XX venezolano desde la mirada de personajes femeninos? Sí, bueno, fíjate, relacionando un poco el exilio del tiempo con otras novelas mías, yo he llegado un poco a la conclusión
que me agrada, que es que hay un proyecto bastante coherente en mi narrativa. No es un proyecto, no es un preproyecto, no es algo que yo dije, esto es lo que yo voy a desarrollar, como otras escritoras y escritores a los cuales envidio. Porque si uno se da cuenta con tiempo, uno puede encauzar eso de esa manera. Estaba, por ejemplo, recordando una escritora que a mí me interesó mucho siempre, que falleció hace relativamente poco, Almudena Grandes. Ella un día, X de su vida, dijo, esto es lo que yo voy a escribir, la historia de una guerra interminable. Entonces se lanza 6 o 7 novelas, cada una más larga que la otra, siguiendo lo que ella consideró su proyecto narrativo fundamental. Entonces, eso es un privilegio, poderlo ver con tiempo, ¿no? O sea, antes de desarrollarlo. Yo lo estoy viendo retrospectivamente. Y creo que sí está el proyecto, porque en esa primera novela yo intento, o yo busco que que se produzca una intersección entre lo que es la vida privada y la vida pública del país. En este caso, el país es Venezuela, y en este caso, la vida privada es la que yo conozco, porque uno no conoce, como vida privada, uno conoce la de uno. Entonces, eso yo veo que si me voy a Doña Inés contra el Olvido y si llego a La Escribana del Viento, que es muy posterior, ese proyecto sigue estando allí. No, y es ahora que tengo que, al ver retrospectivamente, pienso que hubo una coherencia, hubo no sé, un pie necesario para seguirlo trabajando con los cambios de lo que mi mente iba cambiando, de mis lecturas, bueno, de los acontecimientos, de todas las cosas que van cambiando. Y quiero pensar también que con la adquisición de mejorar la técnica narrativa, que también es algo que va dando el tiempo, salvo en casos muy excepcionales, ¿no? Pero que en general toma mucho tiempo lograrla, vamos a decir, amaestrar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, esa es, creo yo, ahora, viéndolo desde ahora, lo que fue el proyecto de mi escritura, que cambia porque las circunstancias del país fueron cambiando radicalmente, pero igual siempre es una vida pública que afecta una vida privada, la mía y la de otros, porque no es solamente hablar de mí, es justamente buscar en la sociedad, en los grupos, en los individuos, en lo que uno encuentra, lo que uno imagina, lo que uno supone, cómo eso ha ido eh, tocando, ¿no? La vida interseccionando con la vida de cada quien. No, el proyecto es totalmente coherente. Yo creo que alguna vez te dije que tú estabas haciendo una gran novela por etapas. Ah, De la vida. bueno, sí, la novela hay que hacerla por etapas, ¿cierta? No, lo que pasa Sí, es que hay escritoras y escritores que ven el proyecto antes, que lo claro. trazan, que también puede ser muy, ¿cómo te digo? Te puede coaccionar mucho, porque entonces si de pronto Claro. quieres salirte y escribir otra No, cosa, entonces no vas a poder porque no estás en el proyecto. Y bueno, en no, todo no. caso, no fue mi caso. No, no fue mi caso, pero uno puede mirar en El exilio del tiempo, esa primera saga familiar que se amplía para la historia con Doña Inés contra el olvido, Sí, pero también sí. estamos viendo vidas privadas y vidas privadas que ya permean toda la sociedad, pero como este encuentro es solo sobre el exilio del tiempo, entonces me atrevo también entonces a pensar en Me abrazó tan largamente, que es la continuación. Allí vamos a encontrar a los mismos personajes ya adultos en un evento que los reúne, que es el fallecimiento de la tía Olga, que está en un geriátrico, y allí tiene el encuentro de Ana, la narradora, con Ingrid Horowitz, que ahora se llama Ana, Que apareció de nuevo. que Aparece aparece de luego, nuevo. aparece varias veces. En el corazón del otro también En el aparece. corazón del otro también está. Entonces, Pero pero aquí está el fíjate una cosa que Ajá. ciertamente está está también, esa es la vida privada,
pero está, se murió la tía, no sé qué más, pero está el 4 de febrero. Exactamente. O sea, no pueden salir del geriátrico ni pueden enterrar a la tía porque está en curso el golpe de Estado del año 92. Entonces, así como también se había recorrido en el exilio del tiempo, la dictadura de Gómez, la de Pérez Jiménez, la modernidad de los años 60, las luchas armadas también en esa época, entonces, y por supuesto, pues, CIARS y las autopistas, y el, el aviso luminoso de Savoy, y todo lo Ujú. demás. Acá entonces estamos viendo un país en decadencia, esa promesa que no pareció real. Entonces, creo que ahí tenemos un cierre muy interesante de esa primera historia. ¿Qué cambió de la escritura del exilio del tiempo a mi abrazo tan largamente? Cambió, me abrazó tan largamente. Puse la fecha en el libro, por eso lo recuerdo bien, lo terminé en 1996. Es decir, tiene uno pensando no en la publicación, sino en la escritura, La eh, escritura. está a 10 años de distancia, ¿no? Oye, no sé, en el 96 que cambió, bueno, sobre todo mucho cambió mi propia vida, ¿no? Eh, Dejé la carrera psicoanalítica ya en forma definitiva, tuve que rehacer, digamos, mis costumbres, mi manera de trabajar, porque es un oficio muy distinto, aunque tiene sus cosas similares, pero es un oficio muy distinto. Rehacer incluso relaciones personales, nuevos amigos, nuevas amigas, porque no, venía de otra comunidad, pues que está ahí todavía y con la que mantengo relación, pero había que entrar en otra. Entonces, bueno, fue interesante para mí, ¿no? Es como un juego de segunda vida, ¿no? Que no es, pero es como un juego de segunda vida. Y digo que tiene que ver porque yo siempre fui una niña que escuchaba, una niña que observaba y escuchaba, eh, y eso está bien para escribir, pero también está muy bien para ser psicoanalista, tienes que observar y Claro. escuchar. O sea, si no sabes escuchar, no va a funcionar. El oficio lo requiere así, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no, mi vida no cambió tanto, pero, pero sí hubo, digamos, bueno, un desprendimiento de un cierto estilo de vida a otro, ¿no? Claro, pero entonces aquí viene una pregunta que sí has contestado otras veces, pero Ujú. puede ser muy pertinente, es eso, el oficio no, la profesión de psicoanalista, de escucha, también te ha llevado a la observación de muchos tipos de personas, de muchas maneras de ser venezolano. Entonces, ¿cómo ha contribuido eso a la No, elaboración de personajes y a la elaboración de la oralidad de no, los no, totalmente, porque fíjate, por ejemplo, me salgo de la que estamos hablando, me voy a vagas desapariciones. Vagas desapariciones, me acuerdo en un X visita, no sé dónde, con público, y un joven, un muchacho bastante joven, se me acercó y me dijo que le había gustado mucho. Ah, qué bueno. ¿Y por qué te gustó? No sé, me dijo, porque usted ha descrito mi vida. Y él se estaba refiriendo uno de los personajes protagónicos, que es Pepín, el muchacho que trabaja en la clínica psiquiátrica. Entonces, el otro día, cuando estaba en la escuela de la central, alguien me dijo, bueno, pero ¿cómo conocía usted esas personas? Y le digo, no, es que esas personas yo las conocía. Las personas que están ahí, yo las conocía. Obviamente no voy a poner sus nombres, que tampoco creo que recuerde, ni hay una definición exacta, pero ese es un mundo en el que yo estuve. Yo estuve en esa clínica, yo conocía a Pepín, yo conocía a otros personajes que estaban allí. Pasado el tiempo, muchísimo, porque yo en esa época no me había graduado de psicólogo, o sea, que hace mucho tiempo de la clínica. Y bueno, ¿por qué no vuelvo a esos personajes? ¿Qué pasó? Lo que me acuerdo. Es decir, yo soy una escritora realista y una escritora verosímil. eh,
no tengo nada en contra de quien no lo sea, y aunque ser inverosímil es un poco complicado en la novela, pero se puede ser. Y ciertamente ¿en qué se inspira usted? Yo me inspiro en lo que yo conozco, en lo que yo he observado de la vida, que es una mínima parcela, porque no, pero de esa mínima parcela, como va cambiando, pues uno va también cambiando sus temas, pero esa es mi fuente, digamos, lo que llaman la inspiración, es esa, la observación de lo que uno ve, y cómo uno lo ve, y lo que encuentra, y personas que de pronto viste un día, 2 días, a lo mejor no la ves nunca más, ¿no? Pero hay algo que marca esa persona en ti, que tú dices, oye, mira, este personaje, ¿no? Queda como tomado, ¿no? Claro, pero entonces aquí, digamos, lo que me parece extraordinario y ya desde esta primera novela es la reproducción de la oralidad, por Sí, un lado, pero también la voz interior de cada persona. Aquí hay una polifonía de voces, de puntos de vista sobre el mundo, de respuestas. No es lo mismo cuando habla Marisol que cuando habla María José. Tienes una coherencia perfecta para llevar los personajes de principio a fin, de una manera muy completa. oye, pero es que imagínate tú una novela donde los personajes son todos iguales. Luis Ferrer, por favor, apague el micrófono. Imagínate, repito, una novela en la que los personajes hablan todos igual y piensan todos igual. Entonces ahí hay una falla digamos, el guión está fallando, o sea, hay que revisar eso. Cada personaje tiene que tener su voz y tiene Es, que ver su manera de hablar. Y eso es algo que yo hoy en día, que ya controlo mucho, si trato de decir, ajá, pero un momentico, esta persona y esta otra están hablando parecido, entonces, ¿cómo es esto? ¿Son distintas o no son distintas? Porque si son las mismas, sobra una. Tiene, eso, bueno, ya esos son temas de técnica, pero es que eso es fundamental, que cada personaje tenga una manera de ver las cosas, de hablar distinta a los Ana otros. Teresa, pero es que aquí hay algo muy importante en tu obra y es que se trata de discursos orales venezolanos. Es decir, Sí, claro, sientes claro. la venezolanidad hablando, lo que no es fácil para muchos escritores. Yo recuerdo que Milagro Socorro comentaba que era muy difícil construir diálogos. En cambio, en Me abrazó tan largamente, uno siente los diálogos muy fluidos, muy propios de cada generación. O sea, tú eres muy sutil para cambiar los registros según un personaje. Eso creo que es gran acierto desde... Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Marisol. Me imagino que ya tenemos que ir dándole espacio a las preguntas del público. Nos quedan 7 minutos para Uf, tu participación y luego entonces le damos espacio a quienes quieran hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Ok, perfecto. Bueno, entonces, un poco para volver sobre la novela, algo que siempre me llamó la atención fue el nombre, El exilio del tiempo. ¿De dónde surgió ese título? los títulos, hay dos tipos de títulos. El que cae, que tú estás escribiendo o empezando y dices, esto se llama así. Y el que no cae, que hay que esperar y darle vueltas y probarlo una y otra vez y preguntarle a personas que uno confía cómo lo ve. Ese título cayó así. Y es curioso porque si lo vemos ahora, 35 años después, en realidad ahora podríamos escribir El tiempo del exilio. No, en vez del exilio. Pero en ese momento la visión que yo tenía es que el tiempo te iba moviendo, te iba exilando de otros espacios, de otras personas que tú misma fuiste, y de otras personas que tú vas conociendo, de la desaparición de personas que conociste y ya no están. Es decir, lo estaba viendo en ese sentido, no un exilio en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Pero es un título
que cayó. Don Ginés contra el olvido también. Eh, en cambio, la próxima novela que debería salir próximamente, sí, terminar su producción próximamente, Visión. pasó, oye, no logra, y ya está titulada y ya está en producción, pero no, me costó mucho trabajo encontrar un título. Bueno, no sé en qué consiste, pero es así que yo creo que mis títulos son bastante buenos en general, pero hay una diferencia enorme cuando te cae. Por ejemplo, Inés contra el olvido, ni siquiera lo pensé, dije, esto es, ella está luchando contra el, bueno, y así quedó, pero hay otros que sí da más trabajo encontrarlos. Entonces pienso eso, que ahora estamos más en el tiempo del exilio. Sería darle la vuelta a la frase. Que antes era el exilio del tiempo, en Antes cierta era forma. decir el tiempo. El exilio del tiempo a mí me producía la sensación de que los personajes se sentían exiliados del tiempo que les correspondería vivir porque el control lo tenían otros. Bueno, sí, Tenemos estos personajes que están en Europa esperando que se muera Gómez. No pudiera, termina de... sí, bueno, pudiera ser, pudiera ser. Yo hoy en día lo pienso así como te dije, ¿no? Que el tiempo nos va moviendo a todos, que queramos o no, y va haciendo que tu vida sea otra, ¿no? O sea, que abandonas una para hacer otra. Pero lo que tú planteas también entra en el título, claro. No, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, en todo caso, pues creo que algo que me decías alguna vez hace años era que la gente había estado esperando siempre otra vez el exilio del tiempo y otra vez Doña Inés, pero ensayaste múltiples géneros novelescos eh, y por eso dejaste de hacer historia, pero desde otros códigos y eso creo que es bien interesante. Ya tenemos los últimos espectadores del acorazado Potemkin, que toda esa época de la guerrilla también recordada como memoria de los personajes, que tenemos la fascinación de la víctima en clave policial, entonces también recupera la historia de los años 50 y así cada novela tiene su propio tiempo explorado. Entonces, de cierta forma, pareciera como que el proyecto comenzó aquí y siguió. Sí, pero hubiera detestado la idea de repetirme, o sea que sí que me tenía que quedarme en un género, y creo que lo logré, porque 35 años después ya la gente no dice que soy una novelista histórica, o sea que yo asumo que No, logré que la saca, etiqueta cayera, porque las etiquetas comprendo que son útiles, qué sé yo, pero es muy fastidioso para un escritor claro. sentirse encerrado en que, qué sé yo, entonces ya esa etiqueta cayó y el que quiera seguirme leyendo, pues es libre de hacerlo y el que no, pues no lo haga ya. Oh, pero bueno, ¿no? Ya incluso has hecho ficciones futuristas. Sí, sí, también. Pero bueno, en todo caso, pues esto es, eh, creo que un interesante recordar de El exilio del tiempo, la primera novela, y recomendaría entonces revisar esa última edición porque allí hay múltiples aspectos de cómo escribir, o sea, ya lo tenías claro, entonces Ana Teresa, desde la primera versión. Claro, ha sido No, tus... quería hacer una corrección, Luz Marina, Ajá, cuando efectivamente saqué los fragmentos de autorreflexión, los fragmentos de metaficción que hay en la novela, no tuvo nada que ver con Monte Ávila. Yo quedé muy agradecida con Monte Ávila en su ok. publicación. Tuvo que ver con la pretensión que yo tenía en ese momento de tratar de publicar fuera de Venezuela también, como me parecía que era posible, y los editores fuera de Venezuela no les gustaba eso. Ah, entiendo. Entonces, yo dije, bueno, déjame quitarlo para ver si funciona. Y no funcionó de todas maneras, ¿no? O sea, no funcionó correctamente.
respecto a esa idea de publicar fuera, ¿no? Entonces, bueno, pero quedó así, no lo saqué y dije, bueno, mejor es más corta, más. Después, cuando Víctor Bravo me propuso publicarlo, dije, bueno, pues, esta es la oportunidad de incluirlo, ¿no? Entonces, pero Claro. estoy bien con las dos situaciones y no, realmente no Monteverde no tuvo ninguna injerencia en ese punto, ¿no? Ah, bueno, nos fuimos de Ávila. Pero, pero bueno, de todas maneras, creo que allí hay también un hallazgo, que es el preguntarse cómo escribir y creo que en Sí, cada una de tus obras lo has vuelto a hacer explícita o implícitamente. ujú. Pues, pues nada, creo que ya se nos fue el tiempo, Marisol, entonces hasta aquí participación. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas Luz Marín. gracias. No, gracias a ti, Ana Muchísimas Teresa. gracias, Luz Marina. Yo quiero poner de relieve esta hermosa oportunidad que tenemos los que estamos aquí, los que verán este video en el futuro. En pocas ocasiones tenemos ese acercamiento con la persona que escribe el libro. Por supuesto, leemos muchos libros, pero son pocas las veces en las que podemos encontrarnos con el escritor, la escritora y compartir alguna palabra o hacerle alguna pregunta o simplemente estar cerca de esa persona que tanto nos brindó con su historia. Entonces quiero dejar la palabra a quienes quieran usarla para hacer un comentario o alguna pregunta. Tenemos a Joyana Ahumada. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, ay, Oye, apareció y se fue. Ahora ajá, sí. Ahora sí. Ok, Allá va. Georgiana. Sí. Hola, ¿cómo estás, Ana hola, Teresa? Hola. Liliana. ¿Cómo estás, yo, mi queridísima Luz Marina y bueno, Fundación Borde? Mira lo que son las casualidades o causalidades de la vida. Yo estoy armando ahorita un taller para adolescentes y quiero hacer como unos cruces entre las novelas que están ahorita en el top con estos nuevos escritores coreanos y buscando literatura para adolescentes venezolanas, ¿no? Y estaba consultando a Ana Isabel, una niña decente, cuando veo y digo, qué cosa tan increíble. Y mi primera pregunta o mi primera, no sé, comentario es si hay alguna relación entre esa niña de ese relato, que además también tiene que ver con la casa, que además tiene que ver con Caracas. Y entonces empecé a pensar que de alguna manera esa constelación de escritoras venezolanas lo hagan, digamos, desde la intertextualidad directamente, o sea, haciendo el juego, ¿no? O porque están ahí ya sembradas y ahí hay como un camino interesante que recorrer para la voz femenina, ¿no? Es una pregunta. Además se llama Ana y el otro personaje Isabel, y ella se llama Ana Isabel, y dije, será un homenaje a lo mejor secreto, lo pensé. No, Ese era, fíjate, ese era Juliana, no, todo mi homenaje para Antonia Palacio, por supuesto, pero fíjate, recuerdo que Milagros Matagil, lamentablemente, no sé si ella lo escribió o no, creo que sí, Ajá, decía que la noción de la casa era muy sí, importante en la literatura venezolana. Lo recuerdo claramente, ojalá que Luz Marina quizá la supiera. Y después, también hay una frase que la recuerdo más o menos porque la he utilizado como epígrafe de María Fernanda Palacio, que dice que la casa, estoy resumiendo, no es exacta la frase, sí, la casa es la otra mirada de la Venezuela alzada y feroz. Que la mansedumbre de la casa es lo contrario de la otra Venezuela alzada y feroz. No te la puedo decir exacta, no puedo citar a Mafer exactamente, pero esa idea creo que unido a lo que decía Milagro, que no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver conmigo y con muchos escritores, porque claro. ese tema de la casa está en escritores, mujeres y hombres, creo. Sí. Ok. Ahora, quizás también está en otras culturas, en otras partes. Yo no estoy diciendo que sea una No, especificidad única de Venezuela, ni mucho menos, pero creo que
que sí hay un patrón allí que se podía entender y se Bueno, podía... fíjate qué interesante porque yo estoy haciendo una investigación sobre la casa y la poesía venezolana femenina, porque las antologías que existen casi todas son, o sea, hay muy poca presencia de poetas, de voces poetas mujeres. Entonces, empezaba a hacer como una investigación, resulta que no hay ninguna antología y pienso también en la manera como Luz Machado concibe la casa. Entonces, La qué casa, interesante esa tejedura que estás haciendo. sí, sí, sí. Qué maravilla. Tengo que conseguir eso de Maffer porque no lo había. Está en el libro de Ifigenia. Está en mi Ah, libro. claro, en el ensayo, sí, que no sé. Sí, la doncella criolla. Ahí lo Ah, encuentra. Sí. ciertamente. Que además ella lo Ciertamente. trabajó en la poesía mucho. Y ahora que dices la casa Ana Teresa de Milagro, está la casa en llamas de la propia Milagro. Así es. Yo hice Maravilloso. alguna vez un trabajo sobre eso, te lo pasaré yo, pero era más o menos que a finales del siglo XX había muchas ficciones de casas que se destruían. Mm. Y fíjate que en la fotografía, por ejemplo, ya yo he visto por lo menos dos, una de ellas, de Marilyn Cole, Caracas frontal, qué Caracas maravilla. frontal, pero hay Gua- otra que es la Caracas digamos, de lo que queda, los objetos, los libros, Sí, las cosas que la gente vende cuando se tiene que ir, sí. eh, pero es que es bastante fuerte de ver, ¿no? Ver cómo desguazas la casa porque tienes que abandonarla, ¿no? Y esta era una pregunta más de tu proceso de creación, porque yo trabajo con mis alumnos en lengua española uno en la Escuela de Idiomas Modernos. Yo trabajo mucho con la herencia de la tribu, ¿no? Porque Ujú. yo trato de no solamente darle esos conceptos de las primeras rudimentos del manejo del idioma, porque además solamente tienen dos lenguas españolas y después lo que van a ver se olvidan del idioma español, pero yo trato de trabajarles mucho ensayos, ¿no? Y trato de trabajar mucho con ese libro. Y estaba pensando, viendo un poquito, o sea, atreviéndome a ver cómo sería tú, porque además los trabajo por la vía de los textos argumentativos y qué sé yo. Entonces estaba viendo cómo es tu proceso frente a cuando vas a escribir un texto de no ficción, si es es la mismo sujeto, es la misma función de escritora que cuando vas a escribir una novela, o sea, cómo te sientes en uno y en otro, cómo Bueno, está tu... lo que pasa, Yoyana, es que me parece que ese tema nos alejaría mucho porque es Ah, muy largo para tomar y a lo ok, mejor de pronto hay algunas otras personas que quieren hacer un ok, pequeño ok, comentario y como somos chévere. esclavas del tiempo, No, no, perfecto, de pero un acuerdo día totalmente. nos reunimos y lo conversamos con Ok, mucho gusto. chévere, gracias. Gracias por esta magnífica conversación. El Gracias a ti. oficio por dentro, yo. Gracias. A ver, ¿alguna otra persona que quiera compartir su... Ah, Osvaldo, puedes abrir tu micrófono. Osvaldo Barreto. Él es estudiante de la maestría de la corte que está terminando. Abre tu micrófono, Osvaldo. Ahora sí. Ah, Sí, ahora sí. Ajá. sí me oyen. Sí, sí, te Sí. oímos. Bueno, saludos a todos y mis respetos a la escritora. Es un placer conversar con ella y oírla. Este, a mí me llamó poderosamente la atención una imagen en la novela que son las máquinas demoledoras. Me parece una imagen muy potente, me parece que es un símbolo que se dispara en muchas direcciones y a pesar de que yo tengo mis propias interpretaciones de ese símbolo, ¿no? Que pueden estar en torno a la modernidad y a muchas otras cosas, pues me gustaría un poco oír a la escritora cómo fue que ella plantea esa imagen, ¿no? Que me parece tan potente. Gracias. Bueno, Gracias, Osvaldo. la imagen la planteo, Osvaldo, porque la imagen yo la vi. Yo recuerdo que había en la casa que yo vivía en aquella época de mi infancia, se podía ver desde esa casa lo que iba a ser la Avenida Libertador. Entonces que no existía. Entonces tú entiendes que para construir aquello había que tumbar muchas cosas. Y ahora pienso, ya que tú haces el comentario, que quizá como estaba
viéndolo en una visión de alguna forma infantil, o sea, yo era una niña, eh, quizá me producía angustia, me producía ver lo que Ocarina Castillo, la antropóloga Ocarina Castillo llamó los años del bulldozer. Es decir, que era el bulldozer recorriendo pequeñas haciendas de la época, etcétera, y construyendo la ciudad que tenía que ser, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de, ahí viene el progreso, pero a la vez quizás el miedo de ver cómo aquellas zapadoras podían llevarse por delante las casas y todo lo que hubiera en el camino, ¿no? Sí, es interesante, no lo había pensado, no había vuelto a pensar en eso, es interesante el tema que No sé trae si, de... ¿Sí? No no sé qué sé si pasa. puedo hacer otra pregunta. Eh, Osvaldo, vamos a ver si hay alguien más. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Y si no, te devolvemos la palabra. Por aquí Marisol, ¿quieren hacer una pregunta? Ya, Ajá. Vamos a escuchar a ver quién quiere hacer la pregunta. ¿Tú, Camilo? no, aquí ya te enciendo la cámara, tengo problemas con Ah, ok. mm, Ujú. este. Pero se escucha bien, así que Por aquí puede hacer la pregunta aunque no lo podamos ver. gracias. Por aquí la profesora Rosa Castillo quiere hacerle una pregunta a la escritora. Muy bien. Bueno, Adelante, Rosa. mira, Ana Teresa, una de las cosas que me ha fascinado siempre desde que tengo la edición vieja, ¿no? La edición del 92, creo, ¿no? Del exilio, es 90, 90. esa Del forma, 90. Ahí, ahí esa se ve. composición rizomática, que no es que tiene un principio y llega al fin, sino que esos fragmentos, partes, porque tú no lo llamas capítulos, esas tres Ya. partes de esta edición pueden intercambiarse, pueden colocarse, descolocarse y sigue funcionando ese todo, siempre incompleto porque siempre es un todo abierto, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención y al extremo que he hecho varias entradas con el inicio de cada fragmento, el que tú pones en mayúsculas. He hecho varios índices y es interesantísima la movilidad, el dinamismo. Y bueno, son muchas cosas, pero solo quería agregar que ese acercamiento a las tragedias, al holocausto, al mal, lo hace, y a todo, pues, todas estas guerras y sus consecuencias, lo hace de manera indirecta y no frontalmente. Y eso lo vi muy bien desarrollado en Austerlitz de W.G. Sebald, que tú tienes un epígrafe de él en Nocturama. Sí, que claro, el mal está ahí, pero hay tantas maneras de decirlo sin necesidad de enfrentarlo. Gracias, ya pueden seguir. Ay, Bueno, gracias. la última parte yo la perdí, pero quería agradecerle a la profesora Rosa porque me ha parecido muy sensible su comentario y la idea de la estructura rizomática y la cita de Sibal me encanta porque es un autor que he leído mucho y que me he tratado de copiar de él, no creo que lográndolo, pero he tratado de estudiar la manera en que él narra, que es verdaderamente muy personal. Muchísimas gracias. Fania, no sé si tienes algún comentario o alguna pregunta. Eh, bueno, no, pues es una autora que ahorita que hiciste la lista, pues veo que me faltan muchos y quiero
seguir, pero sí la admiro desde hace bastante. Yo estudié psicología y en su momento nos mandaron a leer en la central algunos que sí, ensayos sobre la neurosis, cosas así, pero ya después conseguí por mi propia cuenta un texto que amo, que es Historias del Continente Oscuro. Entonces, bueno, ojalá que algún día, tal vez el otro año, hagamos algo sobre los ensayos, la Ana Teresa ensayista que la disfruto Buena idea. muchísimo. Pero pues Ujú. el seminario creo que está muy, muy bien, gracias a Luz Marina, siempre tan acuciosa y tan sensible en sus análisis, y qué bonito que nos acompañó gente. Hay mucha gente linda acompañándonos hoy. Gracias. Sí, hay mucha gente hoy. Yo no quiero abusar de Ana Teresa porque yo le dije que iba a ser una hora y ya llevamos 15 minutos más. No, no Así pasa que nada. em, no sé si nos permiten ya ir cerrando, alguien que quiera hacer como un comentario final y ya con eso ya cerramos la sesión de hoy. Aprovecho para invitarlos a la sesión del mes de agosto que va a estar dedicada a la literatura infantil y juvenil de Venezuela. Nos van a Ay, qué hablar de esas escritoras y esas ilustradoras venezolanas que han estado en ese campo, voy a decirlo abiertamente, marginado dentro de la literatura venezolana desde muchos puntos de vista. Y entonces nos vamos a dedicar a esa literatura, a darle el lugar que se merece con las mujeres que han estado haciendo su aporte desde ese campo. Así que no se pierdan la sesión de agosto, a través del grupo de WhatsApp les estaré enviando la información de quienes nos van a acompañar. Bueno, quiero agradecer a la profesora Luz Marina porque siempre voy a utilizar una expresión venezolana, no sé si solo se usa en ese territorio, pero yo la conozco desde de ese territorio, entonces me carga el mono. Y cada vez que le digo, Luz Marina, voy a hacer una actividad sobre esta escritora, Luz Marina saca de su hermoso baúl, aquí tengo un trabajo, Marisol. Esa novela yo la he leído. Sí, claro, esa escritora yo la he estudiado. Entonces, bueno, gracias a la Fundación Bordes y a Luz Marina, prácticamente este seminario es posible. Y bueno, quiero finalizar esta sesión agradeciéndote como lectora porque aún no he finalizado la novela, la estoy leyendo con una amiga y bueno, los ritmos se nos han entrecortado. Pero en una de las lecturas que hicimos hace unas sesiones, yo recuerdo que desde mi mirada de migrante, yo decía, pero esta familia sale de Venezuela en la dictadura de Gómez, huyendo de estas violencias que produce las dictaduras en general. Se van a París pensando que allá es el paraíso y resulta que en ese, como a los 10 años, entonces ocurren unas violencias en Francia, se van a pasar las vacaciones a España y allá explota la guerra civil. Entonces, ay, yo le decía a la amiga con la que estaba leyendo, ay, pero esta pobre familia, huyendo de la violencia venezolana, se encuentran con las violencias europeas, les va a tocar que volver. Pero afortunadamente el dictador se había muerto y pudieron volver. Bueno, se encontrarían seguramente con otras violencias que todavía siempre hay, eh, siempre hay. no- después de la muerte del dictador también hay otras violencias. Entonces, bueno, esa es una invitación a todos ustedes, si no han leído la novela, para que la lean ahí en la página de Ana Teresa. Con mucha solidaridad, ella nos ha compartido su texto. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo mes. Lamento a quienes han querido participar, pero se nos ha agotado el tiempo.